Sean todos bienvenidos a la séptima parte de nuestra serie El tiempo de la última generación. Para empezar, vamos a encomendarnos al Señor como siempre lo hacemos. Amantísimo Padre, una vez más en este tiempo solemne de la última generación, en los últimos momentos del tiempo de gracia para tu pueblo, estamos reunidos para estudiar estos mensajes solemnes importantísimos que debemos entender. Señor, por su misericordia le ruego que pueda usar a este débil instrumento para hablar a sus amados hijos, y que cada hijo suyo que escuchará este tema sea constreñido a ir por el camino de justicia, que sus vidas sean cambiadas un poco más para estar listos para la victoria final. En el nombre de Jesús se lo ruego. Amén. Bien, en esta ocasión, siguiendo lo que vimos en el último tema, la revelación sorprendente de que en la buena tierra, todos aquellos que son de la buena tierra, hay tres grupos finales, tres grupos. Esto está revelado en otra parte de la Biblia y que a la vez nos va a señalar el lugar al cual Dios lleva a su pueblo, al pueblo que prepara, los que estarán en pie en el tiempo de la última generación. Vamos a analizar en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 28. Dice así: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabras dichas por el Señor Jesús a sus discípulos. Noten que Él no dijo que todos tendrían ese privilegio. Dijo que había algunos de entre todo el grupo que no gustarían la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo en las nubes o en su reino. ¿Cómo se cumplió esto? ¿De qué manera? Todos los discípulos ya descansan hace como 2000 años, esperando la venida del Señor. ¿De qué manera esto tuvo su cumplimiento? Lo vamos a ver a continuación. Sencillamente es que son palabras proféticas. Lo que sucedió a continuación señalan al tiempo de la segunda venida. Sabemos que habrá grupos de personas o un grupo de personas fieles que no verán la muerte y que verán al Hijo del Hombre viniendo. Esperamos estar entre ese grupo. Es interesante, el capítulo 17, versículo 1, nos dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. 6 días después. ¿Por qué dice 6 días? Es interesante. Vamos a ver lo que sucedió. Toma a 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los lleva a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Bien. Es interesante que el espíritu de profecía nos dice en El Deseado de todas las gentes, página 390, párrafo 2, la promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. En otras palabras, el evento de la transfiguración fue una representación de la segunda venida de Cristo en miniatura, en pequeño. Entonces, todo lo que dice aquí representa el tiempo de la segunda venida. Por lo tanto, encontramos tremendas lecciones para nosotros. Esta serie se titula El tiempo de la última generación. Y yo les decía, vamos a entender en qué consiste, qué tiempo es el que viviríamos, para que nos ubiquemos que estamos precisamente en el tiempo de la última generación. Y también qué es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer para ser librados de los engaños, de la perdición. Porque este es el momento de la decisión para todos. Todos tenemos que tomar nuestra decisión definitiva. Los casos están siendo decididos en el juicio, en el cielo. Y también nos revela esta temática que estamos estudiando, la manera de actuar de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, cómo es que va a cambiar nuestro corazón. Es trabajando la parte humana unida con la divina. Hay una parte nuestra que debemos hacer y hay una parte de Dios. Entonces, empecemos por analizar qué dice el verso 1. 6 días después de que Él les dijo, les prometió, hay unos aquí que tendrán el privilegio de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Viniendo en su reino, esa es segunda venida. El mismo texto bíblico nos da a entender que es una representación de su segunda venida. Y les invito a que puedan leer en El Deseado de todas las gentes el capítulo donde habla de la transfiguración. Es importantísimo lo que dice, nos ayuda a entender grandes verdades maravillosas. 6 días después, entendemos que el tiempo, el plazo que se ha dado para la historia de pecado en este mundo son 6,000 años. No hay más tiempo, no puede haber más tiempo. Escuché a un querido pastor muy famoso entre los adventistas. Tiene un programa donde responde preguntas. Y él dijo, no es exacto el tiempo, Jesús puede venir después de 6,200 años, 6,100 años. Es una equivocación tremenda, porque entonces eso vendría a descuadrar, a dejar, ¿cómo decirlo?, inexacto el cómputo, ya no encajaría bien
el milenio que describe Apocalipsis 20 no encajaría, es un milenio, un reposo de 1000 años, porque deben haber 6000 años antes. Es el periodo, es una semana milenial, y hay una llave para entender muchas profecías que está en 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Dice así: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces aquí, si es una representación de la segunda venida, tenemos que tomar esta llave profética para entender. 6 días después, 6000 años después, Cristo viene. En el 6º milenio es la última generación. Y 6 días después Jesús toma, interesante, a Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué escogió estos discípulos? ¿Por qué los eligió a ellos? ¿Por qué no de los otros? ¿Será que los eligió porque eran los que mejor se portaban, los de mejor carácter? ¿Las joyitas de la corona? De ninguna manera. Eran los que tenían el carácter más pesado, el carácter más difícil. Hemos hablado un poco de Pedro. Pedro tenía un corazón de piedra, era sincero, pero era impulsivo, era violento. Como decía alguien, Pedro cargaba su espada y no precisamente la cargaba para pelar naranjas, sino que él andaba espada porque era un hombre impulsivo, tenía un carácter difícil de sobrellevar. Jacobo, o sea, Santiago y Juan, los dos hermanitos, eran ambiciosos, de tal manera que aspiraban, según veían las cosas, Jesús iba a establecer su reino. Cuando lo estableciese, ellos soñaban con tener los puestos prominentes al lado del Señor Jesús. Fueron a hablar con su mamá y dijeron: mami, tal vez el maestro te escucha a ti y tú nos puedes recomendar. Y la madre de ellos fue a hablar. Jesús dice: ¿qué deseas? Que mis hijos, uno de ellos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y estaban los demás discípulos escuchando y se enfadaron muchísimo. Eran resentidos, coléricos. Los samaritanos no quisieron recibirte. Oremos entonces para que sean aniquilados. Con la gente que es dura de corazón. El mensaje tenemos que darlo. El mensaje va a herir, se van a enojar. Pero nosotros les vamos a odiar porque nos digan de todo y nos desprecien por el mensaje. No. Son almas que necesitan entender la verdad. Compasión, la compasión de Dios. Dar el mensaje firme, sí. Si se molestan por el mensaje, ya es otro asunto. Pero estos muchachos, era ese su carácter. Qué interesante que Jesús toma a ellos para llevarlos al lugar donde iban a presenciar la representación de su segunda venida. Esto nos está diciendo, amados hermanitos, en la última generación, Dios tomaría a los más débiles entre los débiles y de ellos haría su generación gloriosa, victoriosa. El pastor M.L. Andreasen escribió en ese importantísimo libro llamado El Santuario y su Servicio. Hay un capítulo, no recuerdo el número, pero él escribió lo siguiente: el mayor poder del Evangelio está por verse aún en el futuro, donde Dios tomará a los más débiles entre los débiles
y los transformará a su imagen para honra y gloria suya. Y eso nos da esperanza a nosotros. Somos débiles. Si tú reconoces que tienes graves defectos, que tienes un carácter como el de estas personas, pero la diferencia lo hace. Si lo estás reconociendo, si anhelas ser transformado por el Señor, Él te escogerá entre los débiles, entre los más débiles. ¿Y a dónde nos lleva? ¿A dónde llevaría esa generación débil? ¿Qué mayor prueba del Evangelio, del poder del Evangelio, que aquellos que tienen los peores caracteres, las peores luchas, Dios los transforme y luego sean personas amorosas, la dulzura de Cristo? El mundo se va a quedar maravillado, los que nos conocían van a decir: ¿qué ha pasado en tu vida? No eres igual. Yo quiero ese poder también. Esa es la mayor evidencia para el mundo y para el universo del gran poder restaurador de Dios. Que Dios restaure vidas como las nuestras, con terribles luchas, defectos de carácter. Dios tomaría personas así, lo está haciendo ya. Por eso está tocando a tu corazón. Por eso te está llamando. ¿A dónde Dios llevaría a esas personas? Dice: a un monte alto. ¿A dónde Dios lleva a su pueblo para que le espere, para prepararlo para su segunda venida? A una montaña, a un lugar natural. Esto es impresionante. Es en el monte. Y cuando ustedes leen El deseo de todas las gentes, dice que era un lugar retirado. Es un lugar retirado. Hermanitos, muchos andan buscando terreno en el campo y llevan años buscando y dicen: pero es que no encuentro, sigo orando y no encuentro. Y cuando yo les pregunto a algunos de ellos: no ha encontrado ninguna tierra, usted le ha pedido a Dios que le dé, pero no ha encontrado una tierra barata. Y dicen: sí, pero es que no me gustó. Yo quiero que entre carro allí. Yo quiero que sea accesible. Fui a ver una tierra, era linda, era maravilloso, el paisaje y todo, había agua, pero es que el camino para llegar es difícil, solo puede llegar en caballo. Entonces no me pareció. Ah, hermano, hermana, ¿qué es lo que le has estado diciendo a Dios? ¿Que te dé un terreno? Y Dios te ha mostrado muchas opciones, pero es que quieres acorde a tus gustos, no a lo que Dios tiene para ti. El deseo de toda la gente dice que fueron a un lugar apartado. La montaña donde ocurrió la transfiguración no estaba allí cerca del camino por donde pasaba todo el mundo. Estaba apartado, un lugar apartado. Pero ahora queremos terrenos cerca de las carreteras, queremos ir en el 4x4 hasta allí. No, queremos todo fácil. Y entonces, lo que Dios nos está mostrando lo menospreciamos, pero es interesante que cuando el deseo de toda la gente describe a dónde fueron, dice que era un lugar muy apartado. Cuando llegue la crisis, los lugares accesibles, gran parte de los lugares, la gente, cuando hay anarquía, va a ir a esos lugares a ver qué puede quitarle a los que viven en esos sitios. Pero si tú vives en un lugar apartado, la gente, los delincuentes, no les gusta lo difícil. Hay muchas lecciones concerniente a esto. Bueno, probablemente Dios tenga un plan diferente para un ministerio grande ya establecido, para que pueda seguir funcionando un lugar donde sea más accesible. Pero hay personas, individuos, que estamos buscando sacar a nuestras familias, que es diferente. No cargamos con la obligación de un ministerio que debe funcionar hasta que ya no se pueda, y entonces sí,
Dios nos puede estar ofreciendo o llevándonos para que optemos por un lugar apartado, un lugar maravilloso que, por cierto, los lugares apartados son los más al alcance del bolsillo. Son pedacitos de cielo, son lugares maravillosos, se los digo por experiencia. Son llevados a un monte alto y Jesús aparece en su gloria como viniendo. Y aparecen representados Moisés, esto lo sabemos bien, representa a los que resucitarán. Elías representa a los que estarán vivos. Pero los mismos discípulos, son 3 discípulos, representan al grupo que estará en el tiempo del fin. ¿Recuerdan que vimos que en la parábola del sembrador son 3 cosechas? A 30 por 1, a 60 por 1 y a 100. De una semilla da toda la producción a 100, otro a 60, otro a 30. Y hay 3 discípulos aquí. Vimos en Apocalipsis 9 que hay 3 grupos que se habla entre los escogidos. Las langostas, los demonios no pueden tocarlos. Hierba de la tierra, cosa verde y árboles. 3 grupos. Esos son los mismos 3 discípulos. Representan el remanente que es preparado de manera especial para una misión especial. Ahora bien, ¿qué en cuanto a otros? ¿Quiere decir que excluidos quedan todos los demás? No. Hay personas que no podrán salir al campo. Son personas de edad avanzada, tienen algunas enfermedades, son débiles. Dios sabe en su misericordia, conoce sus corazones que son sinceros y Dios tiene un plan para ellos. Llevarles al descanso para que puedan despertar en la resurrección especial y verle en gloria de igual manera. Pero este grupo que es llevado a la montaña representa, como vimos, los 3 tipos de cosechas de la buena tierra. El que llega a 30, o diríamos a 100, lo alcanzó plenamente, la imagen de Cristo. El que es a 60, llegó bastante cerca, pero no logró. Hay un tiempo establecido, hermanos. Dios tiene tiempo establecido en el cual no puede ir más allá de ese tiempo. Hay un tiempo establecido para que se alcance la perfección en los hijos de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros quizás hemos estado perdiendo mucho el tiempo? El tiempo de gracia es el tiempo de preparación. El tiempo de gracia es muy corto. Y si lo hemos estado desperdiciando, Dios lleva años llamándonos. Quizás si hubiésemos escuchado años atrás, estaríamos muy avanzados en nuestro desarrollo espiritual. Puede ser nuestro caso, el caso de cada uno. Pero como hemos sido rebeldes y hasta recién estamos escuchando, entonces quizás si alcancemos cuando mucho el 60% o quizás el 30%, porque lamentablemente perdimos el tiempo. Pero Dios tiene un plan también para los que no logran la plenitud, para alcanzar la plena purificación. Tiene un plan para purificar a sus hijos. Vean lo que dice Daniel capítulo 11, el versículo 32 en adelante. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Esta profecía tiene un cumplimiento también para nuestro tiempo. Los sabios, los que son preparados con el mensaje, el torrente de verdad que Dios está mandando, instruirán a muchas personas.
serán los que darán el mensaje. Pero dice, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos, miren esto, el 35, también algunos de los sabios caerán. ¿Para qué dice el texto? Para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Lo que les decía, Dios tiene plazos definidos. Si no hemos alcanzado la plenitud y el tiempo se ha acabado y Dios necesita terminar de purificar el corazón, hay una opción rápida. Es el martirio. Es dar nuestra vida como mártires, pero la promesa es que seremos ayudados de pequeño socorro. Seremos sostenidos por Dios, por el Dios misericordioso. Y pueda que como Esteban, cuando iba a ser muerto, vio a Jesús, los cielos se abrieron, vio a Jesús en el cielo, que lo veía con satisfacción, con un rostro de aprobación. Quizás para los mártires sea así, para todos, y esa sea la fortaleza y el alivio del dolor que se sentirá. Y será un pestañear como que acaban de morir, como que no pasó nada y están resucitando y Cristo está viniendo. Somos ganadores y victoriosos de cualquier manera. Dios es misericordioso. Entonces, eso es lo que pasará con los que no alcancen la plenitud a tiempo. Analicemos de estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, ¿quién sería el que alcanzó, según la parábola del sembrador, de la cosecha de la buena tierra, al 100 por 1, alcanzó la plenitud? Y también representado por un árbol que alcanzó la perfección de Cristo, la imagen de Cristo. ¿Quién es de estos tres discípulos el que lo logró? Sabemos por lo que enseña la palabra, los testimonios, que fue Juan, el discípulo que más llegó a parecerse a Cristo. Estaba lleno de amor. Cristo fue para él una experiencia viviente. Juan es el ejemplo de un sellado, pero sellado plenamente en vida. Alcanzó la perfección. Cuando leemos la vida de él en el libro Hechos de los Apóstoles, hay un capítulo solamente de él, de la transformación de Juan. Dice, era un hombre o un jovencito, era joven, resentido, ambicioso, egoísta, pero cuando fue reprendido por el Señor, aceptó la corrección y al escuchar las palabras del Señor, él se quedaba escuchando, se recostaba en el pecho de Jesús, su corazón era conmovido, era enternecido en gran manera, de tal manera que su vida fue cambiada a la imagen de Cristo. Y vean cómo, primera de Juan 1, vean cómo habla un sellado, cómo habla alguien que ha alcanzado la plenitud, que tiene el amor de Dios, que ha sido sellado con su gloria, con su carácter. Apocalipsis 14:1 dice que es el nombre de Dios en la frente. Ese es el sello y el nombre de Dios es su carácter, es su amor, sellado con su amor. Primera de Juan 1, versículo 1 en adelante, miren cómo habla un sellado, cómo habla uno que alcanzó el carácter de Cristo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Él está diciendo, esto es lo que les compartimos, nuestra experiencia personal y muy íntima, lo que hemos oído.
¿Qué hablarán, qué proclamarán o qué proclamaremos si formamos parte de los que darán el fuerte pregón? No es pura teoría. En el Evangelio de Mateo dice que será el mensaje por testimonio a todas las naciones. Testimonio es: yo soy testigo de que Dios es bueno. Yo soy testigo de que Dios es lindo, que es maravilloso, que es precioso. Lo amo tanto, he sentido su amor en mi vida, se ha manifestado. Vamos a testificarle al mundo lo que nosotros hemos vivido, aparte de la depravación, en el campo donde Dios trabaja en nuestro corazón. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hermanos, vamos a poder ver la gloria de Dios manifestada en el campo, en nuestros ojos, cosas sobrenaturales en nuestra vida. Dios se va a manifestar, Él promete revelarse. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, todos los sentidos, los sellados, comprenderán o comprenderemos que Dios es real y que es maravilloso. Todos los sentidos. Por eso es que dice en Apocalipsis 7 que es el sello del Dios vivo, una experiencia viviente para ti y para mí. Y en el verso 2 sigue diciendo Juan: porque la vida fue manifestada. ¿Con qué amor se refería a Cristo? Porque la vida fue manifestada. ¿Qué es la vida? Para que vivas de verdad, tengas paz, tu ser esté lleno. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan comprendió que estar con Jesús, escuchar sus palabras, era vivir de verdad. Era una felicidad tan grande que él experimentó, que él llegó a comprender que la vida es estar con Jesús, en su presencia, servirle, escuchar sus palabras, aplicarlas a nuestra vida. Cuando lleguemos al cielo por la misericordia de Dios, solo por la sangre del Cordero, con solo ver el rostro del que murió por nosotros, seremos totalmente felices. Su presencia nos llenará de paz, pero esa paz ya la habremos experimentado en gran medida aquí, estando en comunión íntima con el Señor. Verso 3, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que nuestro gozo, vuestro gozo, sea cumplido. Entonces, Juan representaría a los que alcanzan la plenitud. El que alcance el 60% estaría representado ¿por quién? ¿Por Pedro o por Jacobo? Por Pedro. Porque Pedro fue mártir, pero tuvo la oportunidad de predicar más tiempo la palabra. Pero al final tuvo que dar su vida con gran gozo. El que alcanzó el 30 fue Santiago, o sea, Jacobo. Vemos la descripción en el libro de Hechos de los Apóstoles que fue el primero que tuvo que pasar al descanso. Allí tenemos revelado los 3 grupos finales. ¿Dónde estaremos? Nosotros lo estamos decidiendo. Si aprovechamos bien el tiempo, podemos alcanzar un nivel mayor y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestro corazón, no estorbarle. Hay otro relato con el cual creo que finalizaremos esta parte, que se encuentra en Lucas 8. Lucas capítulo 8,
versículo 40 al 55. Es impresionante, de igual manera como el anterior, este relato que vamos a analizar. Tiene lecciones importantísimas para nosotros, para la última generación. Verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Terrible angustia para este padre, terrible situación. Su hija tenía como 12 años, recuerden esto, márquenlo en su Biblia, porque es un dato importantísimo para lo que vamos a comprender al final. Tenía como 12 años, estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y porque ninguno había podido ser curada. Qué curioso que esta mujer que tenía flujo de sangre, el periodo que llevaba enferma es desde hacía 12 años. Y la hija de Jairo tenía 12 años. Las cosas no están registradas en la Biblia nada más porque sí, por puro capricho. Para nada. Dios es demasiado sabio. Y en pasajes muy familiares para nosotros hay grandes verdades que hasta ahora, en este tiempo de la última generación, lo estamos entendiendo. No es casualidad que la hija de Jairo tenía 12 años, estaba muriendo, y que la mujer con flujo estaba enferma desde hace 12 años de igual manera. El número se repite. En la Biblia encontramos ejemplos para el número 12. El número 12 tiene un especial significado en la Biblia. Por ejemplo, el Señor habla de 12 tribus de Israel. Había 12 tribus. En Apocalipsis, para representar al pueblo de Dios, se usa también la misma expresión, las 12 tribus de Israel. Los 12 apóstoles, la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, cada una guardada por un ángel. Y bueno, alrededor del trono de Dios, en el gran concilio celestial hay 24 ancianos, que sería 12 más 12. Es algo interesante. El número 12 se usa para referirse a su pueblo, a su iglesia. Entonces aquí tenemos que tomarlo de esa manera. Los números, a menudo en la Biblia, nos están indicando algo muy importante, como lo que vimos de 6 días después. Es interesante que 6,000 años después Cristo viene, después de la entrada del pecado. Entonces seguimos leyendo. Leímos ya el verso 43. Esta mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Levítico 17, 14 no lo vamos a leer, solo hago la referencia. Deuteronomios 12, 23 nos hablan de que la sangre representa la vida. Si esta mujer tenía flujo de sangre, es que la vida se le estaba escapando, estaba muriendo.
literalmente así era, pero su vida, el relato fue dejado, el relato de su sanación, de su restauración fue dejado para ilustrar una gran verdad espiritual. Ustedes sabían que cada relato de los milagros de Jesús, cuando sanó enfermos, cuando resucitó muertos, eso representa la restauración de la vida por el poder de Dios. Es una representación. Desde hacía 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Nosotros tenemos un grave problema, el problema del pecado. La vida se nos escapa a causa del pecado. Las cosas que nos sujetan, las cadenas, los malos hábitos, las cosas que no hemos podido vencer. Es parecido a esta mujer. No había podido ser curada. El verso 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Con solo tocar el borde del manto de Cristo, fue sana completamente. En el libro de Job, capítulo 26, versículo 14. Job 26, 14. Encontramos lo siguiente. Job expresó esto acerca de Dios, de la grandeza de Dios. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Job estaba diciendo, apenas yo conozco, apenas conocemos los bordes de sus caminos. Y es algo tan grande, tan sublime, tan maravilloso el conocimiento de Dios. Él es tan grande, tan poderoso, tan maravilloso, pero solo conocemos los bordes, apenas una franjita. Dios es tan inmenso. Eso me llevó a meditar. Si Job reconocía que solo conocía los bordes de sus caminos apenas, pero en Job 1, verso 1 y 8, dice lo siguiente acerca de Job. Dice así, hubo en tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esto es lo que llama el primer ángel, temed a Dios. Proverbios 8:13 dice, es aborrecer el mal. Ya lo hemos visto. Job cumplía todas estas características. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El verso 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Esto es interesante, porque si Job reconoció que apenas conocía los bordes de los caminos de Dios, pero sin embargo ese conocimiento lo había llevado a él a ser considerado por Dios como perfecto, estaba apartado del mal, aborrecía el mal, temía a Dios. O sea, también temer a Dios es apartarse del mal, Proverbios 8:13, pero en Eclesiastés 12 dice que es guardar sus mandamientos. Job guardaba los mandamientos de Dios, amaba a Dios, por amor a Él los guardaba. Por eso Dios llegó a decir de él, este es un varón perfecto, no hay otro como él. Solo con el conocimiento de los bordes de los caminos de Dios, del borde de sus caminos. Hermanitos queridos, si nosotros somos capaces tan solo de conocer los bordes de los caminos de Dios, de tocar como la mujer que tocó, la mujer con flujo de sangre,
tocó el borde del manto de Cristo. En otro de los evangelios dice que ella pensaba, si tocare tan solo el borde de su manto, seré sana. Y el manto de Cristo representa su justicia. Eso es maravilloso. El mensaje de la justicia de Cristo, bien dicho por la profeta del Señor, es lo que prepara al pueblo para la traslación, lo que nos lleva a vencer el pecado. Y el mensaje de la justicia presenta el amor de Dios de una manera tan preciosa como nunca lo hemos visto. Presenta al Cristo crucificado de una manera maravillosa, el gran amor de Él y el poder para vencer, para restaurar nuestra vida. Si somos capaces tan solo de tocar el manto de Cristo, de comprender un poquito el borde de sus vestiduras, seremos perfectos como lo llegó a ser Job. Entonces la mujer que toca el manto de Cristo, el flujo se detiene, la vida se le iba. ¿Qué es lo que nos lleva a la muerte? El pecado. Significa, el flujo se detiene, es restaurada, nueva vida se le da, significa llegar a la perfección. Y es interesante, no voy a profundizar en este puntito que les mencionaré, pero el borde del manto de Cristo actualmente como sumo sacerdote, ¿qué es lo que contenía? Contenía las campanas y contenía, ¿cómo se llama esta fruta? Hay una fruta, había una fruta, una campana, otra fruta, y cuando estudiamos lo que representa esa fruta que en la vestimenta, en el borde del sumo sacerdote, estaba allí presente, descubrimos que representa a la iglesia también. De color rojo, la granada representa a la iglesia. Es como un mensaje en clave que está allí. Si nos aferramos al manto de Cristo, las granadas, ustedes pueden leer, busquen en la Biblia la palabra granada en Cantares y van a ver que se relaciona. El esposo compara a la sulamita, la esposa, a la iglesia con la granada. Interesante que el borde está allí, la campana está sonando para recordarnos que el momento del juicio ha llegado. Pero la granada representa a la iglesia, está roja como la sangre de Cristo. Es como para recordarnos, podemos tomar el borde de la justicia de Cristo, creer que seremos sanados del pecado y sucederá como está representado aquí. 12 años enferma esta mujer y una mujer representa a la iglesia, el número 12 representa a la iglesia. Sin duda, nos está señalando al triunfo final del pecado. ¿Habrá un grupo como esta mujer? Habrán crecido en conocimiento, es una mujer adulta. Habrán crecido en conocimiento y reconocen que la vida se les escapa, pero saben que la clave está en el Maestro y han comprendido, si tan solo toco el manto de su justicia. En el manto está la granada que representa al pueblo de Dios. Tocas el manto, te aferras por fe. El flujo, la pérdida de sangre, la pérdida de tu vida se acaba. Logras la perfección, logras la imagen de Cristo. Es lo que representa. Verso 45. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí.
Interesante. El toque de la fe, cuando se cree que Dios es bueno, cuando se cree, se ha llegado a comprender por el estudio de la palabra que Dios es maravilloso, conoces a Dios, vas con Él en confianza y sabes que te va a ayudar, que te va a ayudar a vencer tu pecado, que está arraigado en tu corazón, que va a transformar tu vida, que te va a librar de la muerte eterna. Sale poder de Cristo para ti, para transformar tu vida. Es lo que leíamos que dice Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, creer en su nombre, que Él es bueno, que su carácter es amor, que el diablo ha mentido al poner a Dios como un ser arbitrario y malo que quiere condenarnos. El diablo es mentiroso. Creemos en su nombre, recibimos el poder. Potestad es lo mismo que poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso aquí Él sintió el toque del borde de su vestidura. Ha salido poder de mí. Y Él quería que la mujer testificara del poder de Dios maravilloso que le había librado de la muerte. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y Él dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. El justo vivirá por la fe en estos tiempos malos. Esa es la declaración de la palabra de Dios. El justo vive únicamente por la fe. Habacuc 2:4. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es el ejemplo que encontramos en esta mujer. Ahora rápidamente vamos a ver en qué consiste la niña, porque también es una mujercita. La mujer representa a la iglesia, 12 años de edad. Dice así, verso 48, verso 49. Estaba hablando aún, noten esto, estaba hablando aún, diciéndole a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Yo estaba analizando el tiempo que le llevó a este emisario a ir a anunciar a Jairo que su hija había muerto. Llegó en el momento en que la mujer ya había sido sanada hace unos minutos y estaba declarando, dando testimonio. Yo creo que probablemente en el mismo momento en que esta mujer tocó el borde de la vestidura de Cristo y fue sana, la hija de Jairo a la vez estaba muriendo. Y esto es algo interesante. Si la mujer representa a la iglesia, aquellos que han alcanzado madurez por el estudio de su palabra, han conocido a Cristo y se aferran, saben que Él les puede sanar, restaurar su corazón. ¿Qué podría representar la niña? Es una mujercita, es parte de la iglesia de Dios, pero no se ha alcanzado la madurez adecuada, no se ha alcanzado a tiempo. Pero sin embargo hay sinceridad en el corazón. Ella muere, pasa al descanso. En el momento en que los que son sellados en vida alcanzan la perfección, debe empezar un proceso en la iglesia de Dios
donde aquellos hijos que no han alcanzado, que son como niños, pero son parte de la iglesia y son sinceros, pasan al descanso a la vez. Sellamiento se está dando, hijos de Dios que están siendo llevados al descanso. Parece ser que es un periodo simultáneo que ocurre a la vez. El verso 51. Entrando en la casa donde la niña estaba muerta, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo y Juan. ¡Qué interesante! Que son los mismos discípulos que él eligió para el momento de la transfiguración, y ellos apuntaban a la última generación de la venida del Señor. Fueron llevados al monte. Pedro, por cierto, exclamó: bueno, Señor, es que estemos aquí. Interesante. Bueno es que estemos en la montaña, porque es el lugar donde somos purificados. Y aquí, para entrar donde estaba la niña muerta, escoge a los mismos discípulos. ¿No será algo clave que Dios nos está dando para que entendamos que este evento está relacionado con el de la transfiguración, que apunta a la última generación? Un grupo de la iglesia de Dios sinceros que alcanzan la plenitud son sanados, y otros que son llevados al descanso tienen que morir. Y el padre y la madre de la niña entraron y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente, se levantó. En el original es vida, la mejor traducción es vida, la vida volvió. Y él mandó que se le diese a comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que no dijesen a nadie lo que había sucedido. Muchos de entre el pueblo de Dios tendrán que pasar al descanso en el momento en que el sellamiento ha ocurrido o está ocurriendo por los que han alcanzado la perfección, han pasado tiempo con Cristo. Parece ser eventos simultáneos, pero hay esperanza. Son resucitados por Cristo. Y un texto más y terminamos en Apocalipsis 14. Encontramos lo siguiente. Es interesante que Apocalipsis 14:12, cuando dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esto es perfección, guardan los mandamientos. Guardar la ley es no pecar, pecar es infringir la ley. Por lo tanto, aquí está hablando de gente que ha alcanzado la impecabilidad. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta sería la mujer con flujo de sangre, que es sanada. No se describe que muere, es sanada. Pero seguido a esto, en el versículo 13 dice: y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué interesante, de aquí en adelante, del momento cuando Dios proclama: aquí están los que guardan los mandamientos, mi pueblo perfecto. Parece ser que hay unos que empiezan a morir, que pasan al descanso, pero son bienaventurados, porque son parte de la iglesia, son sinceros, no alcanzaron la plenitud a tiempo, pero Dios los manda al descanso y resucitarán para recibir al Señor en el aire. Qué maravillosas verdades, hermanos. Vayamos a Jesús, el tiempo de gracia se termina. Estamos en este tiempo donde se está definiendo. Y he escuchado algo que está sucediendo. Personas sinceras, buenas, adventistas del séptimo día y no adventistas, muchos de ellos ancianos, muchos de ellos jóvenes, están pasando al descanso repentinamente, no padecían de nada. Se está cumpliendo lo profetizado. Hay personas que están siendo llevadas al descanso, mientras hay otros que están dando testimonio ya y dicen: está pasando algo en mi vida. Siento que no tengo deseos de pecar, cosas que me atraían, no me atraen más. Dios está purificando un pueblo. Apresúrate. Dios quiere hacerlo contigo y conmigo. Vamos a orar. Bendito Dios,
Gracias, Señor, por este estudio maravilloso, por estas verdades que antes no entendíamos, pero por su misericordia las estamos entendiendo. Señor, que estas verdades que tienen que ver con el tema de la justicia de Cristo, con la justificación por la fe, con el tema de 1888, puedan llegar a millones de hermanos. Que este sea el comienzo de que el mensaje de la justicia de Cristo pueda ser proclamado con poder nuevamente para que el pueblo, para que todos seamos preparados, Señor. Que esto sea un inicio de algo grande. Gracias, guárdenos en su paz y que podamos encontrarnos en el próximo tema. En el nombre de Jesús. Amén.